Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Sin Filtros. Hoy tenemos un programa dedicado a discutir lo que está pasando en Venezuela. Venezuela, mi patria querida, mi gente amada, pues está observando, tal vez muchos atónitos, lo que ha ocurrido con el proceso de acuerdo o negociación que está teniendo lugar en México y que está impulsado por el Reino de Noruega, por el gobierno de los Estados Unidos y por la Comunidad Europea, aunado a otros aliados tanto de la oposición como del régimen de Nicolás Maduro. Hemos conocido ya que la llamada Plataforma Unitaria de Venezuela decidió ir a elecciones, aún teniendo en cuenta que dichas elecciones no son o no tienen las garantías para ser calificadas como democráticas y transparentes. ¿Cuándo se dio a conocer el mensaje de la llamada Plataforma Unitaria o en todo caso de lo que se conoce también como el G4? Pues salieron voces a criticar, unos dijeron que eso había sido ya un acuerdo previo que se había establecido entre las cúpulas del poder en Venezuela. Otros han señalado como un mecanismo de legitimación del régimen de Maduro y de ganar tiempo. Es decir, las negociaciones, cuando se habla de regímenes de la naturaleza del de Nicolás Maduro, sirven justamente para eso, para ganar tiempo y para legitimarse. Estamos entonces al frente de un proceso que le va a permitir a Nicolás Maduro, quien ha sido acusado por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal, ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que ha llevado un caso que, de acuerdo a los fiscales, está bien segmentado ante la Corte Federal de la Ciudad de Nueva York, o en todo caso estamos recordando que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido actos en contra de la población y ha llevado a la miseria y al hambre a miles y millones de venezolanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El G4 ha aceptado ir a esas elecciones regionales que tendrán lugar el 21 de noviembre y ayer tuvimos oportunidad de ver unas declaraciones de quien es considerado por algunos países, más de 50 países, como presidente interino de Venezuela, el señor Juan Guaidó, que ha señalado y nos ha llamado la atención. Voy a leer la información que él publicó ayer en una cuenta de Twitter, donde dice: Maduro, ponte serio. Todos sabemos que hoy no hay condiciones ni garantías para una elección libre y justa, tanto que está sentado como contraparte en un proceso de negociación internacional que busca esas garantías electorales, políticas y un cronograma de elecciones. Guaidó señaló esto, también advirtiendo que no tiene ni tendrá reconocimiento internacional Nicolás Maduro porque negó unas elecciones presidenciales justas y transparentes y tampoco tendrá el reconocimiento. Él dice que Maduro está huyendo de las elecciones presidenciales. Y todo esto lo traemos porque en el día de ayer también ocurrió en una rueda de prensa que estaba Nicolás Maduro dando con sus secuaces unas declaraciones que realmente representan una burla, no solamente para a quienes va dirigida, sino también para los venezolanos. Sabemos que hay mucha gente que no está entendiendo bien lo que ocurre. Hoy tenemos como invitado a un dirigente de la causa R, el señor Alfredo Ramos, que nos va a explicar su versión sobre lo que está pasando. Antes de darle la bienvenida, vamos a pedirles a todos aquellos que nos están acompañando por nuestras plataformas y particularmente por YouTube que se activen en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todas sus opiniones y sus comentarios. También les pedimos que si les gusta nuestro trabajo nos regalen un like y compartan los enlaces con sus amigos, con sus contactos, de tal manera que podamos ganarle a los algoritmos de estas plataformas. Bienvenido, señor Alfredo Ramos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Muchas gracias y buenas noches. Señor Alfredo Ramos, acá se está planteando ya un panorama a nivel internacional. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha bendecido este encuentro y ha dicho que lo apoya
100% en una reunión que va a tener lugar mañana viernes en México, donde pues ya se ha anunciado previamente dentro de los acuerdos que la plataforma unitaria de Venezuela va a acudir a unas elecciones llamadas por el régimen de Nicolás Maduro y con unos miembros del Consejo Nacional Electoral que han sido designados por un órgano que se consideró ilegítimo por el mismo gobierno de los Estados Unidos y por la comunidad internacional. Entonces quisiera que nos explicara su opinión al respecto. Bueno, la causa R, que forma parte de lo que es la plataforma unitaria, ha decidido hace aproximadamente 2 meses atrás que nosotros no avalamos ni convalidaremos esta farsa y este fraude convocado para el 21 de noviembre por parte del dictador Nicolás Maduro, porque consideramos que no existen condiciones ni garantías por parte del Consejo Nacional Electoral, que por cierto también hemos cuestionado porque no es un órgano electo o designado como lo establece la Constitución de la República Bolivariana, sigue manteniendo la mayoría por parte del partido de la dictadura y hasta ahora las condiciones no han cambiado. Nosotros convocamos el año pasado a que la gente no participara en las elecciones del 6 de diciembre. El 6 de diciembre del 2020 fue claro y contundente el mensaje del pueblo venezolano que dejó solo al dictador Nicolás Maduro, donde asistió si acaso el 10% de la población a ese proceso electoral del año pasado, el 6 de diciembre del 2020. Hasta ahora las condiciones no han cambiado. El Consejo Nacional sigue en manos de Miraflores, del dictador Nicolás Maduro, siguen los inhabilitados, sigue la persecución política, no se ha hecho ninguna auditoría profunda, veraz de todo lo que es el registro electoral. Por supuesto, todas esas condiciones fraudulentas por parte de la dictadura se mantienen. Y por eso nosotros decidimos pues no participar ni avalar esto. Maduro lo que anda buscando con esta farsa, que nosotros también consideramos una emboscada, lamentablemente algunos partidos políticos de la plataforma unitaria cayeron en esta trampa de Maduro. Nosotros decimos que por supuesto no hay ningún tipo de condiciones y de garantías y lo mantenemos. Y por cierto, tengo que decir que dentro de la discusión del día de mañana que arranca en México, el tema de las regionales no es un tema para esa mesa de negociación. Lo que nosotros estamos buscando con la mesa de negociación en México es que haya un acuerdo integral para una solución profunda de raíz de la grave problemática y la crisis profunda que vive el país y el pueblo venezolano por todo esto de la destrucción que ha llevado la dictadura de Nicolás Maduro. Es decir, esa solución pasa por un acuerdo integral donde se incluya un cronograma electoral con elecciones libres, transparentes, verificables, para que en el país se solucione el problema de fondo. Por eso nuestro planteamiento fundamental es que en Venezuela haya elecciones presidenciales y parlamentarias que hasta ahora no se han realizado. En el 2018, Maduro ejecutó un fraude y usurpa el poder desde aquel entonces cuando adelantó las elecciones, cuando inhabilitó a todos los partidos políticos, los cuales continúan secuestrados, las tarjetas, los símbolos de los partidos no han sido entregados a los verdaderos y legítimos autoridades de esos partidos políticos y por eso nosotros insistimos que necesariamente en el caso de México el tratamiento fundamental que tiene que haber por parte de la delegación nuestra y por supuesto de toda la comunidad internacional es que en Venezuela se resuelva el problema de fondo. No es con elecciones de gobernadores y alcaldes que aquí se va a resolver el problema del país. Ya todos sabemos que Maduro destruyó completamente y todo lo que significa el chavismo en Venezuela, los procesos de descentralización que venían los gobernadores y alcaldes, sobre todo cuando ganan las organizaciones políticas que se oponen a la dictadura de Nicolás Maduro, inmediatamente le colocan un protector o en este caso Maduro ya tiene guardada para el ejecútese la ley de ciudades comunales, que significaría pues el desmantelamiento total de las gobernaciones y las alcaldías. En Venezuela hay una crisis profunda.
El sistema eléctrico está colapsado, el sistema de salud, el sistema de educación, el transporte público, todos los servicios públicos se vinieron a menos, no existen, están totalmente colapsados. Se acabó con la industria petrolera. Ahí están las larguísimas colas por parte de los venezolanos para poder echar algunos litros de gasolina, pulverizados por la dictadura de Nicolás Maduro. Eso no se va a resolver por una gobernación o una alcaldía. Maduro anda buscando por todas las vías un reconocimiento y por supuesto legitimidad a nivel internacional, y nosotros en nuestro caso, y reafirmo lo que estoy diciendo, nosotros no nos vamos a prestar para lavarle la cara, para limpiarle las manos manchadas de sangre venezolana al dictador Nicolás Maduro. No vamos a convalidar este fraude y esta farsa, porque estoy seguro que la inmensa mayoría del pueblo venezolano está sumamente claro que el responsable de la situación que vive Venezuela, de la tragedia de millones de venezolanos, el responsable directo es Nicolás Maduro y todo ese conglomerado criminal que él representa. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de ir a fondo, de continuar con el desconocimiento de la dictadura de Nicolás Maduro y luchar, por supuesto, con toda nuestra gente, con toda la población, para lograr que en Venezuela se produzca una solución integral con ese cronograma electoral, que nosotros estamos seguros que una vez que aquí existan condiciones donde tengamos un Consejo Nacional Electoral independiente, tal cual como lo establece la Constitución, donde haya una auditoría profunda del registro electoral y no ocurra lo que viene ocurriendo en los últimos procesos electorales donde votan los muertos, donde todo aquel que tiene un carnet de la patria, vaya o no vaya a votar, sale votando, y por supuesto no exista pues ese abuso y la utilización de los recursos del poder, como lo ha hecho Nicolás Maduro en estos últimos tiempos, cuando existan los partidos políticos totalmente legalizados, no exista persecución, no haya presos políticos, no haya inhabilitaciones. Ahí, en ese momento, decimos, hay unas condiciones, podemos ir a unas elecciones. Yo estoy seguro que los millones de venezolanos que estamos aquí en Venezuela, como los millones de venezolanos que han tenido que huir del hambre, de la represión y de la falta de oportunidades aquí en Venezuela, esos millones de venezolanos que han cruzado ríos, que han atravesado montañas, que han arriesgado su vida, no solamente la de él, sino de sus familiares y sus hijos. Y estoy seguro que van a regresar al país para hacer y producir el cambio que todos anhelamos. Es la única manera. Por eso nosotros ratificamos firme y contundentemente que nosotros no le vamos a lavar la cara a Maduro, no vamos a legitimar esta dictadura, y que vamos a continuar en la lucha. Nosotros no estamos solos, Mayro. Este pueblo mayoritariamente desconoce ese llamamiento del 21 de noviembre. Y mucha gente y aquellos dirigentes políticos de los partidos están equivocados creyendo que la gente va a votar o no va a votar cuando ellos lo llaman. No, la gente no va a votar. El no participar en los procesos electorales fraudulentos de la dictadura de Nicolás Maduro es un acto de conciencia colectiva, de rebeldía, de rebelión ciudadana de este pueblo que no cree en esos procesos fraudulentos y que espera definitivamente la única solución, que es la salida de la dictadura de Nicolás Maduro para poder reconstruir este país. Ahora, señor Alfredo, aquí hay muchas cosas que no cuadran. Yo quisiera invitar a todos aquellos que nos están viendo en estos momentos y que no son venezolanos, que necesitan entender algunos de los elementos que se están planteando. Número uno, Juan Guaidó dice que Nicolás Maduro le tiene miedo a las elecciones presidenciales. El periódico El Universal publicó unas declaraciones de uno de los miembros del gobierno interino, donde decía que dentro del marco de las negociaciones que se dan en México estaba la presencia de una propuesta para que Maduro terminara el periodo que le corresponde supuestamente pues hasta el 2024. Por otro lado, tenemos que dentro del cúmulo de discusiones que supuestamente se está dando en México, como usted bien dice, no aparecen esas elecciones regionales, pero están aceptadas per se. Y para colmo de males, el grupo de G4 ha decidido estar en esas elecciones y participar. En este video de ayer, que realmente pues mucha gente se ha asombrado, nosotros los venezolanos que conocemos la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro, sabemos de qué se trata y cuál es el juego que hay allí, pero quisiera presentarles a estas declaraciones de Nicolás Maduro a todos aquellos que no están
conscientes de lo que pasa en Venezuela. Me buscan la forma de que se levanten las sanciones, Capriles Radoki, Ramos Alú, Juan Guaidó. Va buscando la forma de que se levanten las sanciones. Y ratifico lo que dije ayer. Cilia ya consiguió las cotufas. Tenemos las cotufas. Tengo la butaca. Tengo el televisor. Héctor Rodríguez. Y el 21 de noviembre me siento en mi butaca, prendo el televisor y empiezo a comer cotufa para disfrutar el momento que Juan Guaidó vaya a votar a las elecciones y reconozca el Consejo Nacional Electoral. ¿De qué estamos hablando aquí, señor Ramos? Porque, por un lado, Guaidó plantea algo diferente a lo que se está discutiendo en México y, obviamente, diferente a lo que plantea Nicolás Maduro. ¿Usted le puede explicar a la gente de afuera que no es venezolana qué es exactamente lo que está ocurriendo? Bueno, en conversaciones que hemos tenido con el presidente encargado, Juan Guaidó, él nos ha manifestado muy clara y rotundamente que mientras no existan condiciones y garantías, él no va a apoyar un proceso electoral de regional. Él insiste en que en México se debe discutir lo del Acuerdo Integral de Salvación Nacional, que incluye, por supuesto, el tema de la libertad de todos los presos políticos, el tema del TCJ, el Consejo Nacional Electoral, la habilitación de toda la dirigencia política y, por supuesto, la devolución de los partidos y todo lo que tiene que ver con el registro del Consejo Nacional Electoral. Además de eso, el tema de la ayuda humanitaria y todo lo que tiene que ver con la crisis humanitaria que estamos viviendo en el país. Yo creo que ahí es donde está la esencia de ese Acuerdo Integral de Salvación Nacional. Nosotros creemos que México es una oportunidad, a pesar de todas el escepticismo, de las dudas y las reservas que tenemos con la negociación en México, porque sabemos que Maduro utiliza los diálogos, los ha venido utilizando para oxigenarse, para ganar tiempo, para fracturar y dividir a los factores democráticos de la oposición. A pesar de todo eso, consideramos que hay una oportunidad, como una especie de ventana, donde haya la posibilidad de lograr un acuerdo, sobre todo producto de la presión internacional. La diferencia de esta negociación es que anteriormente las negociaciones fundamentalmente estaban promovidas por algunos países o instituciones, en este caso como la Iglesia, el Vaticano. En este momento está involucrada toda la comunidad internacional haciendo presión para que en Venezuela se produzca una salida. Todo el mundo sabe, la comunidad internacional sabe, que la única solución en este país para lograr reconstruir las instituciones, para que haya autonomía, independencia de poderes, para que verdad se regrese la democracia y la libertad en Venezuela, pasa por la salida de Nicolás Maduro y la convocatoria a unas elecciones presidenciales. Por eso nosotros insistimos en eso. No es con unas elecciones regionales. Se lo manifestamos a Gerardo Blay en una reunión donde él dijo que su papel fundamental en México es lograr una salida política al país que pasa por lo que hemos venido hablando, un cronograma electoral con elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. El tema de las regionales es un tema que se ha venido manejando más aquí en Venezuela por parte de un sector de la plataforma unitaria. Yo quiero dejar claro que no es la totalidad de la plataforma unitaria la que está participando en ese proceso de elecciones regionales. Encuentro Ciudadano y otras organizaciones políticas, además de la Causa R, que ya fijamos posición pública, estamos en desacuerdo con estas elecciones regionales que lo que buscan en todo caso es la legitimidad por parte de Nicolás Maduro y de algunos sectores de cohabitar con la dictadura. Eso es importante destacarlo. Para nosotros eso es un acto de rendición, de claudicación, de capitulación ante la lucha que nosotros hemos librado por lograr la libertad de Venezuela. Entonces, ahora, señor Alfredo, permítame algo. El G4, que anunció que iba a participar en las elecciones, es la base de lo que se conoce aquí afuera como gobierno interino. Es decir, los partidos que están de las elecciones del 2015,
que resultaron ser mayoritariamente votados en aquella época. El G4, es decir, el gobierno interino, con excepción de Juan Guaidó, que dice que él no va a participar, pero el resto del gobierno interino del G4 anunció que iba a participar en esas elecciones. Entonces, aquí hay, o sea, se luce una incoherencia absoluta cuando uno escucha que hay una plataforma unitaria de Venezuela que apareció para las negociaciones de México, pero que está conformada por el G4 más otras fuerzas políticas, pero el G4 dice que sí va a participar y el G4 está en México y ha anunciado por diversas vías estar de acuerdo con los planteamientos de Jorge Rodríguez, de Héctor Rodríguez y de la gente que forma parte del equipo supuestamente negociador del régimen de Maduro en México. Entonces, no se entiende perfectamente cuando usted dice que una parte de la plataforma está y la otra no, y que si Juan Guaidó está de acuerdo o él dice que no va, pero el G4 va. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, indudablemente que la mayoría de la Asamblea Nacional electa en el 2015 fueron las cuatro organizaciones políticas, lo que se conoce como el G4, pero hay otras organizaciones políticas que conformamos la plataforma unitaria. Yo coincido contigo que lamentablemente eso ha generado una confusión no solamente a nivel de afuera, sino a nivel interno, porque algunos partidos políticos es comenzar a transitar una cohabitación y un proceso de normalización de la dictadura de Nicolás Maduro, y eso es lo que nosotros cuestionamos y estamos totalmente en desacuerdo y en contra, porque Maduro ha establecido una dictadura. Todo el mundo sabe que hasta ahora aquí en Venezuela se violan los derechos humanos y están en el caso de los presos políticos, muchos de los cuales han sido torturados y murieron en las mazmorras de la dictadura de Nicolás Maduro. Todavía hay alrededor de casi 270, 280 presos políticos. Todavía sigue la violación de los derechos humanos en nuestro país. Y por supuesto, nosotros afirmamos que frente a esa realidad que vive el país, nosotros debemos continuar con esta lucha que comenzamos a desarrollar no solamente en el 2017, sino que viene desde el 2014. ¿Cuántos jóvenes regaron su sangre por la libertad de Venezuela? ¿Cuántos miles de presos políticos pasaron o han pasado por las mazmorras? O pasamos, porque yo también estuve preso, me sacaron detenido a la fuerza, más de 300 funcionarios de los cuerpos de seguridad a la fuerza cuando yo era alcalde del municipio Iribarren. Todo eso que nosotros hemos vivido, eso ha cambiado, eso no ha cambiado. Por eso creo que algunos partidos políticos del G4 no han entendido a este pueblo, al pueblo venezolano, que a pesar de que no hay una presión interna en estos momentos, Mayor, es un pueblo que está descontento, es un pueblo que rechaza a Nicolás Maduro más del 90%, que sabe que la única solución es por la vía de unas elecciones presidenciales donde podamos salir y cambiar políticamente el gobierno. Sabe eso y por eso es que no va a convalidar ese fraude y esa comparsa del 21 de noviembre. Eso no lo han entendido algunos partidos, que también hay que decir que algunos de esos partidos lo que están buscando es liquidar definitivamente al gobierno interino y a Juan Guaidó. Les interesa más liquidar el gobierno interino que terminar con el sufrimiento y la tragedia del pueblo venezolano, como es combatir y seguir luchando para salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Y eso está claro, mucha gente. Y nosotros lo hemos venido denunciando, lo hemos dicho internamente también en la propia plataforma, se lo hemos comunicado al presidente interino, Juan Guaidó, como también lo hemos venido sosteniendo en muchas oportunidades y en todos los escenarios que nos ha tocado llevar nuestro mensaje. ¿Usted nos puede explicar qué alcance tiene el gobierno interino de Juan Guaidó dentro de Venezuela? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? Bueno, fíjate, yo creo que el hecho de que en Venezuela la Asamblea Nacional legítima sostuvo, afirmó y por supuesto aprobó el vacío de poder en nuestro país porque no hubo elecciones
el 20 de mayo del 2018, cuando Maduro usurpó el poder, eso indudablemente tuvo una respuesta, que fue que la Asamblea Nacional, al decretar el vacío de poder, le correspondía al presidente de la Asamblea Nacional ejercer el gobierno, en este caso interino. ¿Cuál es el alcance? Bueno, primero, yo creo que ha logrado un reconocimiento internacional, todos lo sabemos, más de 60 países han reconocido. Lo tenemos claro a nivel internacional. El asunto que no está claro es a nivel interno en Venezuela. Adelante. Bueno, a nivel nacional, indudablemente que la dictadura existe, tiene control de territorio, tiene las Fuerzas Armadas, tiene las instituciones totalmente secuestradas, eso es indudable. El gobierno interino, indudablemente, su fortaleza fundamentalmente es a nivel internacional, y eso lo entendemos, y por supuesto por eso es que trabajamos, y nos corresponde a nosotros hacer todo un esfuerzo por lograr la insertación aún mayor del gobierno interino en la población, que lo tuvo en su momento, por supuesto, en el año 2019, 2020, tal vez ahora lo tiene en menor calado en los sectores de la población, porque la gente se puso unas expectativas muy grandes de que íbamos a lograr en un tiempo corto lo que era la sustitución y el desalojo del poder de Nicolás Maduro. Eso lo entendemos, pero mientras exista un reconocimiento a nivel internacional, mientras la legitimidad de la Asamblea Nacional aún permanezca, la que fue electa en el 2015, que fue castrada, que fue prácticamente eliminada por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, que quitó todo lo que fue el ejercicio del sufragio y acabó con la voluntad popular, la soberanía del pueblo ejercida en el 2015, cuando obtuvimos mayoría calificada, 112 diputados. Eso, mientras eso continúe, mientras eso tenga vigencia, indudablemente que el gobierno interino continúa. Y eso, la fortaleza que tiene, por supuesto, tiene todo que ver con el tema internacional. De ahí la importancia que aún nosotros le damos, a pesar de las dudas y las reservas, es a la mesa de negociación que se estableció en México. Yo creo que ahí hay una enorme oportunidad, por supuesto, si la dictadura quiere una solución política en Venezuela, indudablemente que ahí hay una oportunidad con posibilidades de que se abra de verdad el espacio para la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela. Pero yo le pregunto, señor Alfredo Ramos, permítame que le haga una pregunta. Esa delegación que está de la plataforma unitaria incluye a personas, por ejemplo, como Stalin González, que participó en la selección del Consejo Nacional Electoral en la Asamblea Nacional electa por el régimen. Es decir, el valor activo de la Asamblea del 2015 no tiene en estos momentos la rigurosidad, porque la oposición está acudiendo a un diálogo y está representando a unos señores del Consejo Nacional Electoral que fueron electos no por la Asamblea de Juan Guaidó, sino por la Asamblea del régimen de Maduro. Entonces eso ya forma parte de todas las incoherencias y el sinsentido que hay en este tipo de discusiones y de narrativas que se escucha, porque usted tiene al señor Gerardo Blay o a cualquiera de los que representan a esa plataforma unitaria aceptando per se que ese Consejo Nacional Electoral pues es legítimo, cuando se supone que de acuerdo a la posición del mismo, la misma oposición o el mismo gobierno interino, ese Consejo Nacional Electoral fue elegido por una Asamblea Nacional que no tiene legitimidad. Entonces, aquí no se entiende esto. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Nosotros desde un principio no estábamos de acuerdo con la inclusión de Stalin González ahí por la actuación que ha venido teniendo. Una actuación muy ligada, por supuesto, al régimen y a la dictadura de Nicolás Maduro. De verdad que nosotros la cuestionamos, y quiero decirlo aquí con toda la responsabilidad que nos tuvimos, ni estamos de acuerdo con la presencia de él ahí en esa mesa de negociación. Lamentablemente se cedió producto de la solicitud que hizo en este caso una de las partes de la plataforma, creo que fue Capriles,
que tiene una agenda desde el año pasado, aparte de lo que ha sido la agenda por la libertad y la democracia en Venezuela que ha liderado Juan Guaidó y todos aquellos que lo acompañamos. Y eso también la gente lo sabe. Importante es que el resto de la delegación esté sumamente clara en relación a la participación que él tiene ahí y que Gerardo Blay, al cual yo considero un hombre serio, un hombre de verdad que tiene autonomía de vuelo en esa delegación, no permita cualquier otro tipo de filtración dentro de la mesa de negociación en México. Eso, como le digo, lo hemos manifestado en varias oportunidades. Sé que mucha gente no estuvo de acuerdo con la inclusión de Stalin González en esa mesa de negociación por su actuación, por la forma como ha venido actuando con la dictadura, y que por supuesto algunos de ellos tienen el objetivo de normalizar toda esta tragedia, toda esta dictadura, las atrocidades de Nicolás Maduro, de cohabitar con la dictadura de Nicolás Maduro por algunas migajas de poder que le pueda dar la dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, nosotros ahí vamos a estar atentos dentro de lo que es la mesa de negociación en México, vamos a estar sumamente atentos. Bueno, señor Alfredo Ramos, muchísimas gracias por haber participado esta noche en Sin Filtros. Muchas gracias a usted. Gracias, Melo. Bueno, y muchísimas gracias a todos aquellos que nos han acompañado esta noche en nuestro super chat. Les recordamos que nos tomamos el tiempo para leer cada una de sus opiniones o comentarios. También les pedimos que se suscriban a nuestro canal y también a la plataforma que tenemos en YouMaker. Allí Sin Filtros no tiene ningún tipo de censura, así que están todos invitados. Nos despedimos hasta mañana y muchísimas gracias a nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Lontán y a Nesta por acompañarnos en la moderación de los comentarios. Feliz noche, nos vemos mañana.